Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, primo, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno que me dijiste primo porque yo ya te iba a decir prima. Para los que no saben, Pati y yo somos primos también. Excelíderes los dos también. Y pues muchas gracias por la entrevista. Estoy muy emocionado porque te considero una súper experta en lo que quiero hablar contigo. Ahorita te digo en qué quiero hablar contigo. Pero para los que no te conocen, danos una idea de dónde estás, qué has hecho en estos últimos años y luego empezamos a platicar un poquito. Gracias primero y gracias por pensar en mí. Siempre es bueno platicar contigo y bueno, para quienes nos escuchan también. Vivo en la Ciudad de México ya desde hace un tiempo. Tengo una consultoría que damos asesoría a organizaciones, asociaciones civiles en México que trabajan temas de derechos humanos, temas de impunidad, de corrupción, de violencia de género, digamos cosas justo relacionadas con el marco de derechos humanos. Y siempre he trabajado en organizaciones, iniciativas, incluso en el gobierno municipal del municipio de San Pedro, en temas de prevención de la violencia, ¿no? Y en temas de construcción de paz ya desde hace alrededor de 15 años. Es más o menos ahí es donde han dado y un poquito Súper. habla de mí. Ajá. No, muy bien. Y justo por eso quería hablar contigo. Ahorita estamos viviendo una época, yo creo que inédita, bueno, yo ya estoy más grande que tú, en mis 43 años, nunca habíamos vivido tantas cosas que realmente perturban o van en contra de la palabra paz, ¿verdad? Que es donde yo sé que tú has trabajado mucho. Y una de las preguntas es, pues, ¿qué está pasando, no? El tema de la guerra, los países contra países, el tema interno, local, pasó lo del tema del béisbol, del fútbol aquí en México, el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, pues todo eso cada vez está más fuerte. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué podemos esperar o pueden esperar los jóvenes? ¿A dónde va con todo esto? Y en tu experiencia, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, justo parece como que se va a acabar el mundo, ¿no? 2 años en pandemia y ahora una guerra y, en fin, como que cada vez hay más variables, ¿no? Ahí que escandalizan. A ver, igual creo que es buen punto de partida empezar por la definición de la paz. Y en este trabajo que tuve, Claro. para quienes nos escuchan, yo trabajé en un instituto que es un instituto internacional, empezó en Australia, pero ahora tiene oficinas en varias partes del mundo y hace incidencia en todo el mundo. Se llama el Instituto para la Economía y la Paz, publica un índice de paz global y un índice de paz para México. Básicamente es un ranking que te dice, para el caso de México, cuáles son los estados más pacíficos y cuáles son los menos pacíficos. Hasta ahí está como simple la explicación. Pero algo que es bien Ujú. interesante discutir es qué es la paz, ¿no? Y cuando justo piensas en palomas y en algo como muy subjetivo, en realidad es algo bien pragmático y es algo que se puede medir y si le echamos tantitas ganas a entenderle a nuestros problemas, creo que podríamos no estar en una situación tan triste como la que estamos hoy. Entonces, el instituto, y bueno, este es de un científico noruego que propuso esta metodología, habla de la paz negativa y la paz positiva. Y entonces la paz negativa se refiere a la ausencia de guerra o miedo a la guerra, ¿no? O sea, como que lo contrario de la paz es la guerra. Entonces, si tú solucionas la guerra, Ujú. tenemos paz. Pero la paz positiva lo que dice es no. O sea, no solamente se trata de que no haya guerra y no haya violencia, sino de nuestras necesidades básicas. Y ahí tiene una metodología bien interesante de 8 pilares de la paz, le llaman. Y ahorita no sé si me puedo acordar de los 8, ¿no? Pero tiene que ver con el capital humano, o sea, el acceso a la salud y a la educación que tenemos los seres humanos, los niveles de desigualdad que existen, los niveles de corrupción, el buen funcionamiento del gobierno. Al final está bien interesante y si lo ven, ese índice de paz
mexico.org, si lo quieren ver, se presentan esos 8 pilares como un círculo y todos los círculos interconectados. Entonces habla de que la paz al final del día es algo sistémico. Entonces no puedes trabajar únicamente en una variable, sino que tienes que trabajar en todas las variables para que ellas se impacten, ¿no? O sea, si tuviéramos, por poner un ejemplo, gobiernos que funcionen mejor, pues quizá tendríamos menos pobreza, y si tuviéramos menos pobreza habría mejor acceso a la educación. Entonces aquí, o sea, como que esto suena que ya lo estoy poniendo más complejo, pero creo que más bien lo que estamos tratando de decir es, y ahí voy a tu pregunta, ¿no? A esta violencia que estamos viendo, es que típicamente le queremos apostar a la reacción. Ya tienes el problema enfrente, bueno, métele dinero y métele más policía o métele más, cuando hay cosas en la base de nuestra sociedad. Por ejemplo, un tema que a mí me parece fascinante y es bien interesante, que es, por ejemplo, la educación para la paz. Y la educación para la paz, como la premisa es, siempre vamos a tener conflictos, porque los seres humanos somos diversos, pensamos distinto, actuamos distinto. O sea, el conflicto no lo trates de evitar, es un error tratar de evitar el conflicto, pero el tema es cómo resolvemos esos conflictos, ¿verdad? Y si tuviéramos mejores herramientas para dialogar, para acordar, para expresar nuestros sentimientos, otro mundo sería, tal cual. Si en las escuelas nos enseñaran eso, lo digo así con toda la confianza del mundo, estoy segura que estaríamos parados en otro mundo, ¿no? Y el problema es ese, como te decía, esa metodología lo que hace es explicarte que hay problemas que son estructurales, ¿verdad? Y que también es importante como ver esa parte de cómo se mueve el mundo en términos económicos, políticos y sociales, porque hay cosas que también nos trascienden, ¿no? Sí, oye, está bien interesante eso que dices, porque lo primero que se me vino a la mente fue así como la ley de la selva, ¿no? Que así es como tal vez nos han educado, que el más fuerte es el que gana. Y es como hoy tal vez tratas los conflictos, de a ver quién es más fuerte y ese es el que, así ganas tu conflicto, y no en el tema que dices tú de, nunca nos educaron, muy bueno, en lo personal, o tal vez no sé si hoy lo están haciendo, oye, el aceptar que va a haber un conflicto y que un conflicto no es más que llegar a un punto en común, que tal vez hay un ganar-ganar y no que tenga que ganar uno, sino que haya una solución donde realmente ambos ganen, y haya una compasión o una comprensión o una colaboración, y tal vez no solo es un ganar-ganar, sino que se exponencialice el ganar y los dos ganen más que si uno ganaba y el otro perdía. Pero pues estoy de acuerdo contigo con ese tema de la educación, pero hoy, ¿qué tanto se está metiendo ahí? O sea, realmente hoy los líderes que están tomando decisiones le están apostando a eso, porque si eso no está sucediendo, pues es un círculo vicioso, nunca va a pasar. Claro, es que claro, y ahí es donde se pone bien interesante la conversación que siempre estábamos, ¿no? O sea, qué tanto influye si tú y yo cambiamos nuestros hábitos o nuestro comportamiento, qué tanto puedes cambiar la realidad. Mi respuesta a esa primera parte es sí. Vaya, como el típico ejemplo que te dan en la escuela de que, ay, ¿qué pasa si tiro un papel por la ventana? ¿Verdad? Es un papel, pero todo el mundo piensa, o sea, esas de las cosas que tengo grabadas que nunca se me olvidan, y creo en eso. O sea, creo que finalmente de quien nos podemos encargar de modificar el comportamiento o de, como dices tú, ser empáticos y ayudar a otras personas, pues es con el comportamiento propio, ¿no? Y realmente si cada quien hiciéramos lo que nos toca y lo hiciéramos bien, también creo que cambiarían las cosas. Ahora, la segunda parte es eso que tú dices, es que tenemos, por lo menos en México, un sistema de representación, un sistema democrático donde alguien más toma las decisiones por nosotros. Y aquí es donde se pone interesante, como dices tú, el poder económico, el poder político, o sea, cómo todas esas esferas de personas que están tomando decisiones por nosotros, pues lo están haciendo de una manera equivocada, y precisamente creo que no entienden la definición de la paz, ¿verdad? O sea, no, problemas de violencia, traigan al ejército, traigan más policías. Cuando eso, pues en el fondo, no le da de comer más a la gente, no les resuelve sus necesidades básicas, en fin, o sea, creo que el tema también, como dices tú, de que hay otro nivel de complejidad, ahí está el tema. Ahora, yo sí pienso, y siempre le he pensado que por ejemplo, el tema de la política se ha vuelto cada vez menos como
como atractivo, poco popular, que ya nadie le quiere entrar. Y yo digo, oye, ok, pero entonces, ¿quién va a tomar esas decisiones, verdad? Pues la banda que se la quiere robar, el dinero y el presupuesto, y entonces nunca vamos a salir del problema, ¿no? Entonces, como que creo que también, para ser muy concreta, si nosotros entendemos la raíz de estos problemas, si nos ponemos, o sea, si nos involucramos un poco más y exigimos cosas distintas a nuestros gobernantes y a los mismos círculos a los que pertenecemos, creo que sí podemos empezar a cambiar como hacia dónde gira la rueda desde lo que exigimos, ¿verdad? O sea, como esa parte a mí siempre me ha parecido muy interesante en términos como de la participación ciudadana, que al final del día eso es, ¿no? Ujú, claro. O sea, la propuesta, digo, aunque parezca mínima, pudiera ser, pues, pon tu granito de arena, ¿no? O sea, y empieza y empieza a mover. Y digo, hoy que estamos hablando tú y yo y que estamos dirigidos tal vez a gente que le interesa este tema de liderazgo o que están por entrar en un seminario o pasaron por un seminario, pues al final, como lo he mencionado antes, pues todos somos líderes en algún lugar, aunque sea en tu núcleo familiar, ¿no? Y puedes de cierta forma llevar a que tu granito de arena, pues se permee en 2 o 3 o 4 o 10 o 20 o 100 personas, ¿verdad? Dependiendo cuál sea tu entorno y tu nivel pues donde estés ubicado, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Si tienes 16 años, estás en la prepa, pues bueno, tienes un entorno más pequeño. Si eres el dueño de una empresa de 1000 empleados, pues tienes un poder tal vez de influencia un poco más grande, pero siempre está como tú dices, empezar desde ti para que entonces esto suceda. Eh, yo lo veo como una de las otras preguntas que te quería hacer es, a veces puede sonar como hasta desmotivante el de esto justo que acabamos de decir, oye, pues yo pongo lo mío, pero la verdad es que es tan grande la fuerza que va en contra de esto que parece como useless o sea, no, sin sentido, no, sin mucho significado o sin mucho impacto, que me desmotivo, ¿no? O sea, tú que tienes un poco más de cifras o así, realmente en volúmenes, imagínate, no sé, que digamos, oye, si cada quien hace este porcentaje, que tanto pudiéramos afectar o beneficiar o algo. No sé si hay una estadística así como la de los papeles, ¿verdad? Si todos recogemos un papel al día, hoy estamos hablando de 50 millones de toneladas de basura. No lo sé. A ver, quizá tengo un ejemplo como más concreto en términos de, digamos, de nuestro sistema político, pero antes de eso, como nomás decir, en términos del granito de arena, que es esa analogía, o sea, para mí el granito de arena, y de veras lo digo porque es algo que yo he reflexionado y desde ahí parten mis opiniones. Para empezar, lo que tenemos que hacer es nuestra primera responsabilidad y sobre todo quienes tenemos acceso a la información, ¿no? Al internet, a las noticias, etcétera, es informarnos, porque yo sí creo que luego muchas veces nuestras opiniones, nuestras contribuciones, nuestros enojos, etcétera, pues muchas veces los hacemos como sin conocer muy bien la situación, o sea, te digo, o no quiero saber, ¿verdad? Porque no, mejor ni me cuentes porque ya suficiente tengo con el problema que tengo. Y no digo que no, si tu problema está relacionado con las adicciones o el círculo que te queda, cualquier tema, creo que el primer requisito, como yo lo pondría, el primer incluso granito de arena, es informarte para crear una opinión como un poquito más compleja, ¿verdad? Porque justo lo que estoy tratando de decir es que los problemas no son de una solución, ¿verdad? Ni tal, sino que se van alimentando en lo que lo vamos creciendo. O sea, por ejemplo, en términos de nuestro sistema político, yo pienso en las campañas, ¿no? Electorales. Y entonces, ¿cómo se hace una campaña? Porque me ha tocado estar ahí, es, bueno, ¿qué quiere la gente, ¿no? ¿Qué anda conversando? Y aunque no lo creas, porque ahora ya todos nos escuchan y todo, ¿verdad? O sea, ¿qué la gente está exigiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Hacia dónde están dirigiendo la atención? Y así se hacen las promesas de campaña. Y así luego es como, o sea, no hay más complejidad que eso, ¿verdad? Entonces yo creo que en la medida en la que nosotras mismas tengamos claras esas exigencias y las podamos levantar como a un nivel que sea más claro,
creo que sí puede cambiar eso, ¿no? O sea, que creo que era lo que trataba de explicar hace rato. O sea, nos esperamos a que quien nos gobierna tome las decisiones, o más bien nosotros le decimos, oye, esto va por acá, ¿verdad? Porque esto otro no ha servido. Y creo que pues un poco así en la vida, no sé, tú que tienes a tus hijas en la escuela, pues oye, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo para que estos sean los temas en los que cosas pueden ser de las más mínimas hasta las más complejas, ¿no? Pero creo que al final del día, pues sí, eh, se trata de crear consensos y se trata de pensar en un poco más complejo y también, o sea, reconocer nosotros mismos cuando somos parte o sea, de temas de corrupción o de impunidad o etcétera, porque luego pues también ahí está el tema, ¿verdad? Que andamos exigiendo cosas que nosotros mismos no ejercemos, ¿verdad? Entonces ahí hay una doble moral y un doble discurso que también creo que nos hace mucho daño, ¿no? Claro. Oye, ahorita que dijiste lo de las campañas, prima, me quedé pensando, si hoy, ok, escuchan al ciudadano, esto es lo que quiere, y me voy al tema de la paz, ¿no? Oye, pues queremos más paz, bro. Ahorita está el tema aquí, la violencia y los homicidios y todo, pero luego también la propuesta puede ser muy cortoplacista, por así llamarle, y si no estamos suficientemente educados como esto de lo que hablamos al principio, donde, oye, vamos a traer al ejército para poner más paz, puede ser una solución súper cortoplacista, que no es la solución adecuada, pero para muchos puede decir, muy bien, van a traer al ejército, nos vamos a tener más paz, bien, voy con ellos. Cuando si estuviéramos tal vez más educados, diríamos, oye, no, o sea, está bien, puede ser algo temporal, pero hay que meterle acá, hay que meterle a la educación, hay que meterle a los programas de rehabilitación, hay que meterle al trabajo. Entonces, creo que también el no solo decir qué queremos, sino el cómo lo queremos, y ahí es donde tú dices, infórmate, ¿verdad? Edúcate, por ejemplo, en este tema de la paz, es súper interesante decir, el origen de la paz está mucho más atrás que en la solución que te puedan dar ahorita, pero muchas veces nos vamos con esa solución de corto plazo o de alguien no tan educado de decir, no, así vamos a solucionar el corto plazo, pero el largo plazo se soluciona de esta forma. Sí, a mí por eso el tema de la prevención siempre me ha llamado la atención y se me hace fascinante, ¿verdad? Porque nomás que pasa algo, alguna tragedia, entonces, híjole, ¿cómo no hicimos algo por la prevención? Entonces haces tu plan de prevención y, híjole, pero es que ahorita no hay dinero porque se lo tenemos que meter. O sea, al final, cuando se habla, queremos clavarnos en el tema de las acciones gubernamentales, pues hay presupuestos limitados, ¿verdad? Y nada más que estemos conscientes, y cuando estamos apoyando tal o cual decisión, estás dejando de apoyar otra, ¿no? Porque hay como todo en la vida, ¿no? Hay como cosas concretas. Sí. Entonces, sí, o sea, sí creo que, lo explicaste muy bien, ¿no? Creo que al final del día es informarnos, es entender y un poco como entre nosotros mismos, pues también tener estas conversaciones, ¿no? Y conectándolo, por último, como también hasta, ok, si tú no quieres ser parte del gobierno, ¿no? Tener un puesto político, lo puedo entender, aunque vuelva a lo mismo, ojalá haya gente que sí le quiere entrar, la gente que tiene los intereses en el lugar correcto, porque si no, pues nada. Y quienes no estamos, pues nomás también tratar de ser un poquito más comprensibles con quienes sí le entraron y están haciendo luchas internas, ¿verdad? Porque entonces, o sea, agarras parejo, ¿verdad? Si ya estás en el dark side del gobierno, ya, o sea, aguántate todas mis críticas y ok, se asume, pero nada más pensemos que si no, pues qué incentivos, ¿verdad? Y entonces es también, explícame cómo te ayudo, en fin, o sea, las personas que conozcamos que sí le decidan entrar, pues también apoyar, ¿no? Porque de veras es un mundo bien complicado y eso, no estamos hablando solamente de una parte, no desde ahí se puede incidir y que quede claro eso, que quien escucha no piense que yo estoy diciendo que solo desde ahí se puede incidir, como te decía, incluso en las pláticas que tenemos de sobremesa, intentar como cambiar nuestros diálogos ya sirve de algo, ¿no? Y fuera de eso, en las causas, pues las que vivimos, las que nos atañen a ti y a mí porque nos ha tocado vivirlas en la vida, etcétera, pues a esas son los que hay que nos tenemos. Para mí el tema de la violencia de género, pues es algo con lo que me fui dando cuenta, ¿verdad? Y entonces ya te lo llevas al espacio de trabajo y te lo llevas a la casa y te lo llevas. Entonces es como escoger, quizás es un bonito resumen, nuestras batallas, ¿no? Y clavarnos en ellas, ¿no? Como...
empezando por la información. Claro, no. Prima, se nos va acabando el tiempo. Una última reflexión o comentario, para los chavos que más nos ven, que es la mayoría de la gente que nos ve, jóvenes, que están empezando con los temas de liderazgo, de todo lo que platicamos. Sé que ahorita dimos unas conclusiones, pero si pudieras decir algo último para cerrar, Sí. ¿qué nos pudieras Sí, decir? pues solo compartir así muy rápido que para mí, yo luego estudié ingeniería y me fui por otro mundo, pero regresé a trabajar en lo social y tal. Ser líder fue como de los primeros lugares donde conocí más este tema, ¿no? Como de liderazgo y pensar en el mundo y en otras personas, y como haciendo así un ejercicio de retrospectiva, creo que a mí me impactó mucho y se me hizo bien interesante conocer a otras personas del país y conocer a otras personas del mundo por justo lo que hablábamos hace rato, el tema de la diversidad, ¿no? Entonces, como yo dije, si volviera a tener 15, 16 o 17 años, como siempre tener esa apertura a conocer personas nuevas, a hacerse preguntas, pues qué raro, porque ella piensa eso y yo pienso lo otro, ¿no? O sea, la diversidad a mí se me hace pura diversión y mucho aprendizaje. Entonces creo que ese punto de partida, ¿no? En términos de liderazgo, en términos de incluso plenitud emocional, etcétera, como aprender a ser curioso con la diferencia, con la diversidad, etcétera. A mí me parece que es algo que incluso como humanidad nos ayudaría a ser más pacíficos, ¿no? Como tratar Claro, simplemente de entendernos mejor, ¿no? de tolerar las Exacto, diferencias, como decía, ¿no? exacto. De entenderlas, que existen y aceptarlas, que es una cosa natural, ¿verdad? Pues sería irreal que todos fuéramos iguales o pensáramos igual. Muy bien, Pati. Pues muchas gracias. Cerramos. Te agradezco muchísimo el tiempo. Una plática súper interesante. Me hubiera gustado que tuviéramos mucho más tiempo, pero bueno, si no, luego la platicamos tú y yo en corto y luego la compartimos otra vez. Buenísimo, muchas gracias, Pero muchas Pablo. gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Gracias a todos los que nos están viendo también. Bye. Bye.